A lo largo de las 3 últimas décadas y medias, los mexicanos y la mayoría de los pueblos del mundo se han visto sometidos a las políticas neoliberales que han generado múltiples afectaciones en las condiciones de vida y de trabajo. Situación de la que no han estado ausentes los trabajadores académicos de nuestra nación, en particular en lo referente a sus ingresos salariales, sus derechos laborales y sus desarrollos tanto académicos como profesionales. Por supuesto que esto ha estado enmarcado por un ajuste general de las economías y del funcionamiento del Estado en favor de los intereses del capital monopólico y financiero mundial y nacional que hoy hegemoniza todos los espacios sociales. Ajuste que ha significado una profunda ofensiva contra la educación superior pública que ha transformado su esencia y su correspondencia con el curso de nuestra historia como país independiente. Estas son palabras del libro que el día de hoy vamos a presentar, titulado Resistencia y Perspectivas de Solidaridad y Equidad Laboral en la Academia del Siglo XX, por 2 académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que quédese con nosotros. Mi nombre es Ruth Soto y les saludo a nombre también del Comité Ejecutivo 2020-2023. Antes de pasar a nuestra entrevista, vamos a una brevísima cápsula en voz de Diana Palacios para que ustedes conozcan qué es la COCAL. La Coalición de Trabajadores Académicos en Situación Precaria, o COCAL, por sus siglas en inglés, es la alianza de activistas de la educación superior del continente norteamericano, que trabaja para mejorar las condiciones laborales en colegios y universidades para el personal docente, incluyendo instructores adjuntos, de medio tiempo y no permanentes. La COCAL realiza conferencias para promover la lucha y exigencia por la obtención de trabajo equitativo y soluciones legislativas, así como dialogar alrededor de los efectos de la globalización en la educación superior. Se trata de un espacio abierto a educadores de todas las regiones geográficas de Canadá, México y Estados Unidos, así como a todo tipo de escuelas de educación superior y media superior, desde escuelas para adultos, universidades, colegios comunitarios, instituciones públicas y privadas y sindicatos, entre muchas otras organizaciones donde se comparte un problema masivo alrededor de la labor educativa. A partir de esta alianza, se convoca a reuniones en las diferentes regiones para reflexionar e invitar a continuar con las exigencias por la obtención de derechos y condiciones justas para los trabajadores académicos. Pues ya tengo el gusto de estar aquí en conexión directa con nuestros invitados del día de hoy, que como bien les había anunciado hace unos momentos, van a platicarnos de este interesante libro titulado Resistencia y Perspectivas de Solidaridad y Equidad Laboral en la Academia del Siglo XXI. Antes de pasar con ellos para que nos platiquen de esto y mucho más, les voy a presentar a cada uno. En primer lugar, se encuentra con nosotros la doctora Teresa Lechuga, quien es profesora de diseño gráfico en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha participado en múltiples eventos académicos nacionales e internacionales, tanto como conferencista como organizadora. Por otra parte, también está con nosotros el doctor Arturo Ramos Pérez, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo y también de la UNAM, y además fue secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo. A ambos les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa de Supaguat Contigo. ¿Cómo están por allá en la Ciudad de México?
Muy bien, muchas gracias, Ruth. Muy contentos y agradecidos por esta entrevista que nos organizan. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí. Al contrario, pues nosotros estamos más agradecidos con ustedes porque en coordinación también con la Secretaría de Prensa y la Secretaría General de nuestro Comité Ejecutivo del SUPAUAC, pues han tenido, y se ve ahí en pantalla, esta magnífica obra que, bueno, ustedes nos platicarán un poquito porque ya está próxima a presentarse. Y antes de pasar como tal en este interesante documento que ustedes conjuntan, esta compilación más bien de diferentes documentos, me gustaría preguntarles, ya que los he presentado con anterioridad también al inicio de este programa, ustedes pertenecen a la COCAL, que es la Coalición de Trabajadores Académicos en Situación Precaria. Y por favor, platíquenos un poco sobre el origen de esta organización como tal, para que también nuestros televidentes se empapen de qué es lo que hacen y cómo trabajan los docentes universitarios de diferentes ámbitos. Muy bien, pues sí, la COCAL, por sus siglas en inglés, nosotros la hemos traducido así, como esa coalición de trabajadores académicos en situación precaria. En inglés es The Coalition of Contingent Academic Labor. Es una coalición que integra a profesores y sindicatos de Estados Unidos, Canadá, la región de Quebec y de México, pero que también estamos nosotros ahora impulsando que se sumen desde América Latina, desde otras regiones, porque resulta que el trabajo académico de la educación superior y media superior, desde hace años, prácticamente desde que ingresó el neoliberalismo en el mundo como este sistema de hegemonía del capital sobre la fuerza de trabajo y que tanto daño ha causado empobreciendo a muchos trabajadores, llegó también a las universidades e instituciones de educación superior y media superior, públicas y privadas del mundo todo. ¿Qué significó esto? Que las políticas neoliberales que se fueron aplicando resultaron en la privatización continua de la educación, en la mercantilización de la educación, en tratarla no como un derecho social, sino como una mercancía, en la tecnificación de esta, y además en ir rompiendo los derechos laborales que se tenían para el profesorado, los contratos de estabilidad laboral, y esto provocó un problema de flexibilización laboral, contratos abiertos, muy individualizados, con distintos horarios y tiempos, que resultó en una precarización del trabajo académico, primordialmente impactando en el salario, bajos salarios, pero también en otras condiciones de estabilidad en la contratación y finalmente en una segmentación laboral muy terrible porque ha provocado que el gremio del profesorado se fragmente, se desuna, porque está organizado, como dicen los colegas de Estados Unidos, por castas, ¿no? Profesores contratados solamente por materias o asignatura, por horas, por obra determinada, por tiempo determinado, y no con tiempos completos o estabilidad de largo plazo. Entonces, la COCAL es esta organización que reúne a profesores y sindicatos que desde hace ya más de 20 años nos reunimos para debatir la problemática, pero sobre todo para organizar estrategias de lucha colectiva transfronteriza en torno a esta problemática que se vive. Muy bien explicado, Tere, muchísimas gracias. Para hacer conocimiento de qué es esto de la COCAL, la Coalición de Trabajadores Académicos en Situación Precaria, que también lo has explicado bastante bien. Y un poquito para seguir abordando este tema, Arturo, ¿cómo es que ustedes se integran a esta organización? Y a lo largo de estos 20 años que ha señalado Tere, pues qué labor han hecho que ha incidido, pues sobre todo en la sociedad o en la comunidad académica.
Sí, en efecto, la COCAL inició en Estados Unidos y tuvo presencia de Canadá hace más de 20 años, y la asistencia de México a la propia organización y a sus congresos, que son bianuales y que van alternándose en sedes diferentes ciudades de estos países, costó un poco de trabajo regularizar la presencia de México, y a nosotros nos tocó participar en esta estabilidad porque también participamos en otra coalición, que es la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, y tuvimos oportunidad de reforzar la asistencia de una delegación mexicana al Congreso de la COCAL en Chicago, que ya de alguna manera sentó las bases para que a partir de ahí sí hubiera en cada congreso y en cada evento presencia mexicana. Y nosotros, yo en parte porque en efecto fui secretario general del Sindicato de Profesores de Chapingo y de la UNAM. Tere también ha sido participante del STUNAM desde su inicial contratación en la institución. Y eso nos permitió estar en contacto con muchos sindicatos de todos los perfiles pertenecientes a las tres coordinadoras existentes en México, que es la CONTU, la FENSU y la CENSUESIC. Y entonces, de alguna manera, nosotros pudimos hacer el enlace y una constancia que fue reconocida, y eso le permitió, por ejemplo, que México en 2012 fuera la sede del Congreso Bianual, en este caso fue en la UNAM, teniendo como anfitriones tanto al STUNAM como a PAUNAM, que son los dos sindicatos que tienen los contratos colectivos. Y lo curioso es que no eran tan amigables en sus relaciones, y gracias a este evento coincidieron identificando que esta problemática que acaba de describir Tere es común a todos los sindicatos de universitarios y de instituciones de educación superior, y eso constituyó una vía de entendimiento, de diálogo, y nosotros hemos jugado entonces, desde entonces, este papel de coordinadores de la sección mexicana, y hemos tenido ese evento y hemos organizado delegaciones cada vez más numerosas y representativas a los congresos en diferentes lugares de Canadá y Estados Unidos. Y por fortuna, aquí es donde también el SUPAWAC va a jugar un papel muy importante, es que este año, en agosto, vamos a tener ese Congreso 14 de la COCAL, con sede en la Universidad Autónoma de Querétaro y como anfitrión al SUPAWAC. Esa es la situación que hemos vivido y estamos muy contentos de que vuelva a refrendarse la participación de la delegación y de la sección mexicana. Claro que sí, y por suerte que ya estamos pues en otra situación también de panorama con esta contingencia sanitaria que seguramente nos va a permitir llevarlo a buen fin, a buen término ahora en agosto, pero pues para entonces les estaremos invitando a otra entrevista también para que den a conocer todo el programa, y como lo ha mencionado Tere, países invitados, desde luego México, Estados Unidos y Canadá, y muchos de los docentes que trabajan en cada una de estas instituciones estarán participando en ellos. Pues ahora vámonos en materia justo del libro que tienen ustedes en sus manos y que yo también tengo a su bebé, por decirlo de alguna manera, para que nos platiquen. Seguramente esto es un producto también de todo el trabajo que ustedes han venido realizando como activistas, que yo les conocí de esta manera. Y en este libro de Resistencia y Perspectivas de Solidaridad y Equidad Laboral en la Academia del Siglo XXI, que son debates de la COCAL justamente desde el año 2000 hasta el 2020, y donde ambos son compiladores, la doctora Teresa Lechuga y Arturo Ramos, y está en una edición trilingüe, español, francés e inglés. En materia del contenido, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué encontramos? ¿Cómo fue el proceso? De manera muy breve, para que también sepan qué vamos a encontrar en este libro. Así es, pues sí, este libro recopila 20 años de discusión, que también intervenimos en la estructura para que quedara muy actualizado, porque alguien diría, bueno, 20 años, a lo mejor los debates ya no son tan recientes, y resulta que siguen siendo todos absolutamente muy vigentes. Y lo que hicimos fue organizar
una serie de debates teóricos, analíticos e incluso propositivos respecto de cómo organizar la lucha y las propuestas alternativas respecto de esta problemática, con intervenciones que ha habido en los congresos de teóricos de Estados Unidos como Michael Fabricant, como Vincent Tirelli, o de Quebec como Sylvain Marois y Francis Lagacé, entre otros. Activistas, profesores que también han publicado respecto de esta temática algunos libros, como los profesores Joe Berry y Helena Worthen, pero también en México impulsando nosotros estos debates, y buena parte del libro está conformada sobre todo por el análisis de lo que acontece en nuestro país, tanto en el ámbito de la educación superior privada como de la pública, desde distintas miradas de los llamados técnicos académicos, que nunca les dan el reconocimiento total de ser profesores, aún estando frente a grupo, de los profesores contratados por asignatura, pero también quisimos nosotros, y por ello el título dice Equidad Laboral en la Academia, hablar de la necesidad de esta solidaridad compartida entre todo el gremio, dejar de hacer esta división entre quienes tienen un contrato únicamente por horas, confrontando con quienes han logrado un poco más de estabilidad, sino mirando ampliamente cómo es una problemática que va a afectar a todo este mundo académico y educativo en estos niveles en medio superior y superior, porque finalmente va a impactar pedagógicamente en nuestra labor, nuestra razón de ser, que son los estudiantes a quienes queremos formar. Y entonces el llamado es más bien a ser solidarios como un gremio que se fue perdiendo esa colectividad a lo largo del periodo neoliberal. Y entonces este libro está estructurado así, con este gran contexto, y lo primero de lo que hablamos pues es de la historia, de cómo participa México en la COCAL, con intervenciones de sindicatos que fueron sede, el Estunam y APAUNAM, de lo que ya habló Arturo, pero también del SUPAUAC, que va a ser sede del segundo congreso a realizarse en México y el número 14 en total de esta organización internacional, y que se celebrará en agosto de 2022 allá con ustedes en el estado de Querétaro. Y entonces viene en esa primera parte también un análisis de la primera intervención que tuvo SUPAUAC en COCAL. Y ya después organizamos el libro con otras áreas de debate que se van puntualizando respecto de cómo se da el trabajo académico precario en distintos espacios de la educación pública, cómo se viven problemas puntuales, específicamente, sobre todo en quienes cargan más la problemática, que son profesores contratados por tiempo parcial, y finalmente un espacio que dedicamos a propuestas alternativas desde distintos ángulos y miradas. Es un libro que está escrito con la participación de hombres y de mujeres del trabajo académico, profesores de distintas instituciones, en el caso de México del Instituto Politécnico Nacional, de la UNAM, de las normales, la Escuela Normal Superior y otros espacios más, y que concita además al diálogo a distintos espacios sindicales. Tenemos participación del CITUAM, del Sindicato de Trabajadores Académicos de Chapingo también en este libro, de los sindicatos de la UNAM, del propio SUPAUAC, en donde intervienen con un artículo el actual secretario general de SUPAUAC, el doctor Ricardo Chaparro, junto con dos autores más. En fin, es un libro que creemos sí puede dejar muy clara la mirada respecto de la problemática para quien no la conoce, adentrarlo bastante, pero también para quien sí está
imbuido del conocimiento de ella, adentrarse mucho más con detalles específicos. En verdad creemos que es un esfuerzo que ayuda sobre todo a sentar un antecedente de literatura sobre el problema que no existe de manera específica tan abordado en nuestro país, ¿no? Está hecho con este esfuerzo, como lo mencionabas, maestra Ruth, en una edición trilingüe, no en su totalidad, no está todo el libro traducido al inglés y al francés, sino aquellos artículos más internacionales, digamos, y también aquellos que están en esos idiomas de origen trasladados al español, pero entonces digamos que en ese sentido sí es intercultural, también con una visión para asomarnos a esas otras regiones en donde lo que podemos ver es que es un problema compartido. Claro que sí, Tere. Sí, yo iba a agregar eso, por último, que el contenido del libro es muy amplio y tenemos participación de las 3 nacionalidades, docentes de las 3 nacionalidades. Como dijiste tú, en principio la participación mexicana, hacen un análisis teórico e histórico, hablan del trabajo académico precario en las distintas instituciones públicas y cómo se han organizado y resistido en a la construcción de alternativas. Pues un libro intercultural y multidisciplinario, de verdad muy recomendable para leer estas reflexiones. Y nos queda un par de minutos, Arturo, para ya cerrar contigo. A lo largo de estos 20 años, ¿qué cambios has visto sustanciales que les ha permitido la COCAL pues resentir como comunidad académica sindicalizados también son ustedes, desde luego, pero como comunidad académica en general? Sí, que por cierto, nada más hay que decir que también hay un artículo de un compañero de Argentina que ha participado constantemente y confiamos en que haya cada vez más representantes de este continente del cual formamos parte. Bueno, la experiencia de la COCAL ha sido muy importante porque en el contexto de la globalización y del Tratado de Libre Comercio existente antes del actual, lo que sucedía es que se alteraron muchas cosas, se perdió solidaridad en las comunidades académicas, inclusive se perdió identidad como comunidad. Hubo un aislamiento, una individualización del trabajo que fue afectando las condiciones académicas, el apoyo a los estudiantes en su formación, la consolidación de instituciones para que mantuvieran una fuerte presencia en la investigación, la difusión de la cultura, la docencia misma. Y entonces la COCAL nos mostró varias cosas. Uno, que es posible el encuentro más allá de los idiomas, las fronteras, las propias culturas, para encontrar esos elementos que compartimos, a veces muy negativos, como son las condiciones laborales y sociales, incluso académicas, del desarrollo académico de los profesores, pero al mismo tiempo esa posibilidad de experimentar situaciones muy semejantes, también encontrar lazos de comunión para fortalecer el espíritu, el ánimo de lucha, la capacidad de organización. Y creo que una de las cosas que también a mí me dejó, y a muchos con los que hemos compartido esta experiencia, es que reforzamos la idea de que somos académicos, que es una especificidad de nuestro trabajo, pero somos trabajadores. Somos trabajadores, tenemos las condiciones iguales que otros rubros, otros gremios, es decir, trabajamos por un salario, con jornadas de trabajo, condiciones establecidas, y eso permite que hagamos a un lado todas aquellas ideas como si fuéramos un sector distinto y ajeno al mundo del trabajo. Eso creo que fortaleció la identidad de muchos de nosotros, porque ahora nos sentimos orgullosos de ser académicos, de ser responsables en nuestro trabajo, nuestra actividad, nuestro desarrollo académico y profesional, pero al mismo tiempo somos trabajadores y por eso necesitamos seguirnos organizando y luchando por mejorar las condiciones nuestras y de toda la sociedad, porque si no estaríamos igualmente afectados. Creo que este ha sido producto de esta gran experiencia que al menos a Tere y a mí, pero estamos seguros que a muchos compañeros le ha dejado, y estamos abiertos a seguir ampliando en este mundo la solidaridad entre todos los académicos. Ahora sí cabría la máxima aquella de
trabajadores académicos del mundo unidos. Claro que sí. Pues agradezco muchísimo esta conversación con ambos, Tere Lechuga, Arturo Ramos, amigos del Supaguac, amigos de la comunidad académica, por habernos pues dado a conocer que podemos encontrar este libro, y al término de este programa les diré cómo pueden adquirirlo. Muchísimas gracias a ambos. Pues ya escucharon ustedes a nuestros invitados. Lo que busca la COCAL, la Coalición de Trabajadores Académicos a nivel internacional, es una red por la solidaridad y la equidad laboral en la academia que llega hasta nosotros a través de este libro. Así que a través de los congresos que se organizan bianualmente, como ellos lo señalaron, y con la intención de impulsar el estudio, la divulgación y el diálogo alrededor de esta problemática que afecta al continente americano, como usted escuchó, principalmente México, Estados Unidos y Canadá. Nuestra tarea como docentes y sindicatos, usted lo sabe, es facilitar los medios para la creación de esta red de solidaridad y fortalecer a nuestra comunidad dentro y fuera de la República Mexicana. Esto ha sido nuestro programa de hoy, y les recuerdo que este programa se retransmite también los domingos a las 2:30 de la tarde, y que nos puede encontrar a través de nuestras redes sociales. Este libro que usted escuchó una probadita se presentará en la planta baja de las instalaciones del Supaguac en el mes de abril, así es que le invitamos a estar atento a nuestras redes sociales, encontrándonos como Supaguac Huac-Groc. Yo me despido, no sin antes decirles que somos comunidad, somos Supaguac, y Supaguac sigue contigo. Hasta una próxima emisión.